príncipe de paz. Aleluya. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. ¿Cuántos pueden aplaudir a su gracia? Príncipe de Oh, gracias, paz. Jesús. Gracias por tu amor. Amén. Déjame la persona del lugar. Es aquel que se hizo carne. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Amén. El Señor es todopoderoso. Amén. Es una honra poder estar aquí y compartir acerca del Señor Jesús y su palabra. Amén. Ok, tengo que bajar. A su nombre. A su nombre. Ok. Amén. Vaya su Biblia ahí al libro de Apocalipsis 2, del 1 al 7. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Alguien así cómodo ahí. Subo. Ahí. Ok. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Soy su hermano Germán Santiago, de aquí de la casa de Dios. Y hay momentos donde uno se siente como un nuevo creyente. Y hoy me siento un nuevo creyente. Amén. Quiero compartir unos minutos con ustedes de este pasaje bíblico. Y yo pienso que Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Amén. Leo en el nombre de Jesús. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Versículo 3 dice: has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde caíste. Cambia tu mentalidad o arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, o sea, la autoridad. Pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. Dice el versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que quién, lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias. Amén. Padre eterno, Señor, en esta tarde, Dios, venimos delante de ti, Jesús, Padre, y creemos que tú sigues siendo Dios y que eres Dios. Ok. Que tú eres Dios poderoso y que no hay nadie como tú, Señor. Padre, siempre te pido que te lleves toda presión del pueblo y del predicador, Dios, para que tu palabra pueda ser revelada y para que tu palabra pueda llegar a un corazón que tiene necesidad de la palabra, Padre eterno. Te pido, Dios, que tú te lleves todo contrapeso, que te lleves todo desorden, y que la atmósfera, Padre de la gloria, que la atmósfera, Dios, siga siendo cargada de ti, Dios. Que toda mezcla que haya, tú te la lleves, Padre, para que la adoración siga genuina como está. Padre, te pido la palabra correcta para el pueblo correcto, a la hora correcta. Amén. Ok. Es una bendición para mí estar aquí y estar al lado de esos pastores
que están ahí en el altar. Ellos son pastores, yo no. Ok, hermano, ¿sabe qué? El tema es reactivación, ¿verdad que sí? Y a veces esos tipos de temas tienen una parte que lo tergiversan, pero no conocemos el origen de qué nos desactivó. Quiero hablar bajo el tema tan solo una mancha me desactivó. Dígale a alguien, tan solo una mancha. Tan solo una mancha. Dígale, tan solo una mancha me desactivó. Ok. Desde el principio, cuando el Señor hizo al hombre, la idea de Dios siempre ha sido que el hombre esté en una conexión con Dios. Por eso es que Dios no puede tolerar que el hombre esté en pecado y él no puede hacer nada. Por eso Dios tiene un atributo llamado misericordia, que aún en los momentos más duros del hombre, Dios siempre va a exhibir la misericordia para enseñarle al hombre que su misericordia nunca se aparta y que siempre se mantiene. Cuando Dios hizo a Adán, Dios lo hizo en la presencia, sabiendo que Adán iba a fallar. Aún así Dios lo hizo. Dios hizo a Adán sabiendo que iba a cometer el error, pero aún así Dios hizo a Adán, aún sabiendo el Padre que Adán iba a cometer el error. Dios hizo a Adán por encima de eso. Sin embargo, aún Dios sabiendo que el hombre cometió el error y que el hombre fracasó en el plan o el proyecto, Dios no paró su misericordia. Y Dios no se detuvo por una mancha, sino que el Señor, por encima de la mancha que había, Él decidió reactivar a Adán, aunque lo sacó del lugar de origen, pero lo puso a operar en otro lado, porque es que el Señor nunca te va a quitar la asignación por la mancha que tú tengas. Dios nunca te va a sacar del lugar de asignación por un tipo de mancha. Te podrán cambiar del origen, pero no te podrán sacar del lugar de la asignación. Dígame. Ok. Sin embargo, Dios siguió la historia de la Biblia por los años y por los siglos, hasta que el mismo Dios decidió un plan revelado a Isaías, y que eso en un tiempo determinado se iba a manifestar. Pero el tiempo va transcurriendo y el hombre, encontrándose en diversos ciclos, Dios seguía levantando al hombre. Llegó el tiempo de los jueces e Israel vivía un tiempo de ciclos. Llegó el tiempo de Josué y él tiene que decirle: escojan ustedes que servir, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Era una mancha que había, pero siempre habrá uno que va a decidir levantarse por encima de la mancha, por encima de la mancha. Sin embargo, llegaron los tiempos. Pablo se convierte, Pablo murió, los apóstoles mueren y quedó Juan para ver una revelación de la cual vamos a hablar ahora. De repente Juan, en un lugar llamado Patmos, que era una isla donde allí era un desecho de presos, Dios decidió hablarle a un hombre en el desecho. Porque solamente Dios es quien le habla a un hombre en medio del momento más oscuro. Es difícil que un hombre te hable en desecho, pero Dios es capaz de hablarte en desecho. Por eso David dice: si yo voy al Seol, allí tú estás. Si yo voy a la tierra, a lo profundo de la tierra, allí tú estás. Porque Dios es el único que es capaz de hablarle a un hombre en medio del desecho. Solamente Dios lo hace. Solamente Dios es capaz de levantar al pobre del polvo y del muladar y ponerlo a habitar con príncipes. Ok. La historia sigue diciendo que Dios le habló a Juan y le dijo: yo soy el que murió y ahora vive, y te daré un mensaje para que lo lleve a 7 iglesias de Asia. Porque Dios solamente va a levantar a aquel que Él conoce. Si Dios no te conociera, no se interesa en levantarte. Pero como Dios te conoce, Él tiene interés en pararte otra vez. Y Él le dice: yo conozco tus obras. Dile a Éfeso: yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo y tu perseverancia. La palabra conocer aquí, Dios está hablando en un término no de conocer nombre, sino de un conocer de profundidad. Es que Dios le está diciendo a ellos lo que le dijo a Jeremías: yo te conocí desde
antes que tú nacieras. Y yo fui Dios. Y yo te establecí en Efeso. Y te dije a ti que tú allí ibas a hacer una transformación. El asunto es que cada vez que Dios manda a un ministerio a un lugar, el ministerio se encuentra para desalojar una malicia que hay en aquel lugar. Y es probable que un ministerio, aunque Dios lo mande a un lugar, aunque tenga fuego y tenga unción, es propenso también a cometer el error. De repente Éfeso, la iglesia de Éfeso se encuentra en un lugar muy fuerte, en un lugar comercial, y allí era todo. Allí habían dioses, allí había algo. Lo que ellos nunca sabieron era que sin darse cuenta algo comenzó a trabajar en ellos, porque hay enfermedades que son asesinos silentes que tú nunca lo vas a ver, pero de alguna manera u otra ellos te dan la conducta para que se manifieste en ti. Porque el asunto es que no se va a manifestar llamando a alguien por nombre. Se puede llamar a alguien por nombre y estar haciendo lo malo. Eso se va a manifestar en tu conducta. Por eso Dios no te va a llamar por el atuendo que tienes, sino por la conducta que tengas. El Padre no te va a pasar cuenta por lo que te pongas. Él te va a pasar cuenta por la conducta que tienes. Por eso Él dice, y los frutos del Espíritu son fe, amor, templanza. Por eso libertinaje no tiene que ver con atuendo, porque una gente que odia, una gente que rechaza, una gente que es mala, tiene por dentro un libertinaje. Lo que el Padre está diciendo es, te estoy llamando a cuenta por la conducta que tienes. Pero lo que ellos no saben era que si el Padre lo estaba llamando, era porque el Padre lo conocía. Y te viene a decir de parte de Dios, aunque el Padre te pase el látigo, si el Padre te conoce, el Padre te va a volver. El Padre te reactiva. Cuando Él le dijo, la clave aquí es, yo conozco tus. Romanos dice, a los que antes conoció, a esos que predestinó conforme a la imagen del Hijo. Significa eso, que desde antes de que tú nacieras, el Padre sabe todo tu currículo y toda tu historia de vida. Pero como el hombre no sabe el inicio y el destino, el hombre por eso juzga, porque no conoció. El hombre conoce pero no conoció, porque no es lo mismo un conoció de eternidad a un conocer y saber de un presente. Entonces, como Dios conoció, Él supo que eso pasó, y como eso pasó, Él lo vio pero restauró. Entonces, lo que hace Dios es que dice, yo conozco tus obras. Y el asunto de obras es un asunto de comportamiento, es un asunto de proceder, es un asunto de conducta, es un asunto de lenguaje. Lo que yo le estoy diciendo a ellos es, yo lo establecí en Efeso, pero se me parecen a ellos. Ustedes tienen una diosa Diana ahí, te pareces a la diosa Diana. Ahí ustedes tienen Artemisa, te pareces a Artemisa. Pero lo que ellos no sabían era que ya Dios lo supo. Ya Dios lo supo. Dios lo supo. De repente, en todo su esplendor y el conocimiento de ellos, lo que me llama la atención es como una persona tiene frutos ejercitados, pero tiene un amor pobre. Es un asunto de contradicción, porque se supone que si alguien tiene discernimiento, también tiene amor. ¿Verdad que sí? Si alguien es profeta y profetiza, se supone que tiene que tener amor. Pero como ellos tenían la capacidad de probar
a los falsos y descubrir que eran falsos. Hay un momento donde el hombre, aun con todo lo que sabe, cuando se aleja de Dios, el conocimiento se olvida o se le va y se hace muy inmaduro. Y tú preguntas cómo así. Lo que pasa es que yo no te puedo decir algo que yo no he vivido, yo lo sé. Cuando el hombre se aleja de Dios, el hombre se hace inmaduro. El hombre pierde la esencia. El hombre se desactiva. Y el hombre se esconde. De repente se pasea a Dios por el huerto. ¿Dónde estás? No, yo tuve miedo y me escondí. El asunto fue que tú perdiste la madurez. Aunque llamas a alguien por el nombre, pero ya no tienes la madurez de antes. Aunque de repente te paras y tienes la homilética muy avanzada y también la hermenéutica buena, pero el problema es que perdiste la madurez. Y cuando perdiste la madurez, ya se te olvidó cómo buscar al Eterno. Y cuando ya se te olvidó cómo se busca a Dios, el Padre te dice: pero tengo contra ti que tú no tienes el mismo amor que tenías antes. Y la pregunta que navega, pero fue cómo comenzó, porque no hay una reactivación. Si alguien no estuvo activo, nadie se reconstruye si primero no estaba construido. Nadie se cae si primero no estuvo de pies. Nadie hace algo otra vez si no lo hizo antes. El problema fue, ¿cuál fue el origen? ¿O qué fue lo que te llevó a desactivarte? Fue una mancha, algo que estaba en tu corazón. De repente eso comenzó ahí y comenzó a hacer efecto. Por eso Salomón dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A mí no me digas que tú vas a sanar a otros si tu corazón está enfermo. Primero tiene que reactivar la sanidad. Oye, hey, te puedo decir que la falta de perdón, que tener a alguien en su corazón, es un asunto que te destruye poco a poco. Es una mancha que fácilmente ahí, cuando tengo a alguien en mi corazón, cuando está dentro de mí, a veces la gente no puede estar pensando nada, pero el prejuicio que hay dentro de ti, producto a una desactivación, te lleva a eso. Porque si estuvieras activo, si estuvieras con la antorcha prendida, la antorcha misma desbarata la mugre que hay en tu corazón. Ey, pero como apagaste la antorcha. Ok, era una mancha. La mancha de Éfeso trabajó en ellos tan fuerte que nunca se dieron cuenta que el asunto no era igual. Descubro que el hombre es falso. Descubro que la mujer es falsa. Pero no me estoy dando cuenta que dentro de mí hay una mancha que no he diagnosticado y que tampoco me la han recetado para saber cómo la mato. Y de repente eso comenzó a hacer un efecto. Y eso comienza paso a paso. Por eso cuando Dios hace a Adán, el hombre, Dios no es loco. Dios tuvo que hacer algo para que el hombre se sujetara a él. Por eso fue que el asunto que Dios hace es que Dios hizo, como le dice la gente, el maniquí, o hizo el muñeco. Pero se supone algo. Si Dios dice que hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, ¿por qué Dios tuvo necesidad de soplar aliento? Piensa. Si Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de él, el hombre era una copia de Dios. El hombre podía acceder, podía gobernar, hacer cosas. Pero ¿por qué Dios decidió darle aliento?
sí tenía la imagen. Porque Dios es tan sabio que Él tenía que hacer algo para sujetar al hombre a su dependencia. Si no fuera así, todavía tuviéramos la torre de Babel y tuviera millones de años luz. Pero como Dios es sabio, Él tuvo que sujetar a Adán a través de su espíritu hacia Él. Y decirle: Adán, sin mí no te vas a mover. Por eso de la única manera en que tú te reactivas es cuando el espíritu se identifica con tu espíritu. Y si el Padre contigo se identificó, es porque te conoció. Y como te conoció, Él, tu espíritu se sujeta al de Él. Porque a veces somos como el hijo pródigo, nos vamos tan lejos que al final tenemos que ir otra vez donde el Padre. Y el Padre te espera ahí con de brazos abiertos. Dios es tan Dios que Él es capaz de quitar la mancha. Una mancha es una zona descolorida en algo. Dios es capaz de quitar la mancha de tu zona. De tu zona. De tu zona. Porque quizás no estás enfermo del todo, pero tenemos una zona. Una zona que si no la paramos a tiempo, ella va a terminar parándonos a nosotros. Yo siempre digo que lo que no te mató en el principio no te mata en el camino, pero lo que tú no matas en el principio, en el camino se adueña de ti. En el camino se adueña de ti. Y esa misma mancha a veces comienza a convertirse en un monstruo indestructible. Ahora la mancha ni siquiera el cloro espiritual lo quita, porque ahora la mancha se adueñó de ti. La mancha te gobierna a ti. La mancha te encamina a ti. Pero mira qué pasa. Me di cuenta de algo. Pregúntame el qué. Pregúntamelo. Que de la única manera que la mancha se quita es decidiendo quitarla y renunciando a ella. Porque a veces decimos: no, en mi mente en junio se me va a quitar. Pero cuando te das cuenta, es como una masilla que la agrandas y de repente la mancha ocupó de repente y tu mente. Ahora tú no eres tú eres una mancha andante. Sin darte cuenta, lo que estás es manchando a otro, manchando a otro, manchando a otro. Y cuando le hablas, tus palabras son palabras de mancha. Y oye, un día hablé con un ministro y me dijo: varón, usted está herido. Yo dije: demasiado. Yo le dije cuando hablo, yo dije, no se me ve la sangre que estoy botando. Hermanos, mire, a mí no me importa decir eso. Es que yo soy libre. Y yo no puedo sanarte si no estoy sano. Todavía hay gente pensando que lo que pasó aquel lunes fue una emoción. Si usted lloró y sus lágrimas no cambiaron, usted es una Orfa y no una Ruth. Porque Orfa llora pero se queda en Moab. Sin embargo, Ruth llora pero sale de Moab. Dice: yo me voy, no hay pama, pero no me quedo en Moab. De nada nos sirve llorar y que las lágrimas no tengan una gota de cambio. Óyeme, aunque sea de barriga, pero oblígate. Dile. ¿Cómo se llama la suegra de Ruth? Noemí. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por eso, si está manchado, no busca al enfermo, busca al sano. Espérate, porque algo se te va a pegar.
Si está manchado, lo mejor que le pudo pasar a Éfeso fue aceptar la palabra, porque el Padre le dijo: si te arrepientes de eso, yo te voy a dar el paraíso. Si te arrepientes de eso, yo te voy a dar un nombre nuevo. Por eso, oye bien, cuando vayas a caminar, camina con el sano. Porque un manchado más un manchado que provoca una multiplicación de manchas, y esa multiplicación de manchas se va a esparcir. Y se esparció la mancha. Nadie sabe cuál fue el origen. El origen fue uno. Y peor todavía, la mancha se volvió un virus. Pero Dios, para ir terminando en su misericordia, le dijo a ellos, en pocas palabras, y lo resumo aquí. Él le dijo con su mensaje, porque a Éfeso le faltaba poco para ser la iglesia perfecta. Era la iglesia perfecta. Era la iglesia que más sabía, con un discernimiento activo. Era la iglesia de las grandes gentes. El problema es que a veces los ministerios se conforman a la tierra. Cuando la Biblia dice que Cristo va a Galilea, hay un pasaje que dice que a la nación, a la región, que habitan legiones, valles de sombras de muerte, dice que les resplandecerá luz. Cuando leo eso me doy cuenta que cada vez que Dios decide mover a una persona de un lugar a otro, Dios lo hace con el fin de que tú quebrantes malicias que hay en ese lugar. Pero al que Dios movió, también es propincuo a ser movido por las malicias que hay en ese lugar. Pero como Dios te envió sabiendo que lo bueno y lo malo iba a pasar, aún lo malo pasa, el Eterno te baña de misericordia y te vuelve a poner a funcionar. Por eso no le quites la función a nadie, porque vemos personas que dependemos de una función, y si nos quitaron la función, morimos. ¿Cuántos dependen aquí de una función? Yo dependo de una función. Aunque mi zona se manche, Dios puede hacer algo. Zacarías capítulo 1 dice, y aquí termino, Dios le dice al pueblo, versículo 3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y los 3 pasos para una reactivación son estos. El primero, recuerda. Arrepiéntete o cambia de mentalidad. Y el tercero es, vuelve a hacer lo que hacías antes. Si volviste a hacer lo que hacías antes, te aseguro que todos seremos reactivados. En el año 2017, la voz de Dios me visitó y me dijo, haz para mí lo que tú hacías antes. Y dije, Padre, ¿cómo así? Y no le voy a decir de que Dios me dijo, no. Solamente comencé a recordar lo que yo hacía antes. Y lo único que hacía antes era ayunar mucho, leer mucho y orar. Mire, ya agarré la Biblia. Eso terminé. Ya. Si la agarré, terminé, pero te dejo con esto. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el qué. Pero
El principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Eso es correcto. Ahora bien, de la única manera que se activa la sabiduría es ¿con qué? Con el temor. Porque si yo soy sabio y digo, si lo hago, hay algo malo, no es sabiduría primero, es que el temor la activó para que tú pensaras antes de hacer eso. El temor te activa el pensamiento para que la sabiduría te indique cómo vas a pasar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites. Señor, no somos Orfa, somos Ruth. Y tú nos has dicho que tú eres Dios que quita la mancha. Esa mancha que está en nuestros corazones. Esa mancha que nos baña de herida. Esa mancha que a veces nos hace alejarnos. Esa mancha que nos detiene. Esa mancha que nos aleja de ti. Esa mancha que nos hiere. Esa mancha, Padre eterno, que está trabajando ahí, pero que no la vemos. Esa mancha de soledad, esa mancha de herida, esa mancha de tristeza, esa mancha de amargura, esa mancha de orgullo, esa mancha de odio, esa mancha de falta de amor, esa mancha que está ahí, Padre, que sabemos que está ahí, que sentimos a veces como un gusanito que nos carcome el corazón. Padre, yo te pido ahora en tu nombre que tú en tu misericordia, que tú nos quites, ese pequeño gusanito que se mueve ahí. Pero que tú nos laves de eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.